Cuando los objetos de la clase reservan memoria dinámica para guardar sus datos, se debe implementar la copia profunda y nuestra recomendación es realizar esa tarea sobrecargando el operador de asignación. El operador de asignación es un operador binario en el que se modifica el primer operando. El primer operando se trata del objeto implícito. El operador de asignación se implementa como una función miembro, como un método. Recuerde que podíamos sobrecargar los operadores utilizando métodos cuando el primer operando fuera un objeto de la clase. Y este es el caso. El esquema o el prototipo de un operador de asignación es el que aparece a continuación. Se trata o se implementa utilizando la función operator igual. Entre paréntesis se especifica el objeto explícito a partir del cual tomará sus valores el objeto implícito y el método devuelve una referencia a un dato del tipo que se está utilizando como como objeto implícito. Una vez implementado ese operador, lo veremos un poco más adelante, las siguientes instrucciones son equivalentes. Si ejecutamos siguiendo la sintaxis estricta del operador, nos encontramos con que deberíamos ejecutar el método escribiendo el nombre del objeto implícito, en este caso sería implícito desde el punto de vista de la función operator igual. Este sería el objeto implícito. A continuación escribiríamos el punto y seguidamente el nombre del método. El método se llama operator igual. Y entre paréntesis escribiríamos el parámetro real, o sea que sería el objeto explícito desde el punto de vista de la función. Observe, sin embargo, que la sintaxis de esta forma de invocar, de llamar al operator igual, es bastante poco amigable y no es lo que estamos pretendiendo. Esta forma de escritura es equivalente y evidentemente es la que estamos buscando, que nos recuerda, y así es, la forma en la que se ejecuta una asignación en cualquier tipo simple. De la parte, o sea, viendo o a la vista de esta sintaxis, este es el objeto implícito, otro sería el objeto explícito. Y simplemente escribiendo igual, lo que haría el compilador sería sustituir esta instrucción, que es la que escribiría el programador, por esta otra, que es la que realmente se va a ejecutar. Evidentemente podríamos escribir como estamos indicando, pero no sería lo más razonable. El primer operando, por lo tanto, es el objeto implícito. No aparece explícitamente en la declaración del método. En el contexto del operador, el, perdón, el argumento implícito corresponde a la parte izquierda de la asignación. Por lo tanto, cuando dentro de la implementación que hagamos del operador de asignación, siempre que nos refiramos al objeto implícito, nos estamos refiriendo realmente al dato que aparece en la parte izquierda de la asignación. El segundo operando, el que hemos llamado otro, es el argumento explícito. De hecho, en la implementación del método aparecerá siempre el nombre, de ahí que sea el operando explícito. En el contexto del operador, por lo tanto, corresponde a la parte derecha de la asignación, el que aparece a la parte derecha del símbolo igualdad. Normalmente, y además así lo venimos recomendando, por economía en cuanto a espacio y tiempo, se suele utilizar una referencia para referirnos o para acceder al objeto explícito y además se utiliza o se etiqueta con cons para evitar su modificación. Nunca querremos modificar el objeto explícito en una operación de asignación. El método
y esto es una novedad interesante que hay que tener en cuenta. El método que sobrecarga el operador de asignación devuelve una referencia al objeto implícito. ¿Por qué devolver una referencia? Es muy sencillo. Lo que queremos hacer o queremos permitir es encadenar asignaciones, igual que se puede hacer con los tipos simples, de forma que podríamos tener instrucciones como las que ve aquí, este igual a otro igual a el primero. Bien, tenemos dos operadores de asignación encadenados. En C++, esta instrucción se evalúa de derecha a izquierda, de forma que la primera instrucción que se ejecuta sería otro igual a el primero, y si estamos indicando que se devuelve una referencia a un dato de la clase, bueno, de la clase, en este caso de la clase tipo, cuando se ejecuta esta instrucción, se devuelve una referencia al objeto implícito, una referencia a otro, para poder utilizar esta referencia en la siguiente asignación, que sería esta que vemos aquí, este igual a el objeto resultante de la asignación anterior. Y con este procedimiento, observe que después de realizar esta asignación, el resultado sería una referencia a este. Y por lo tanto podríamos seguir utilizándola uh, siguientes asignaciones si así lo hubiéramos hecho. Recuerde, por lo tanto, que cualquier operador que devuelva una referencia podría utilizarse para instrucciones encadenadas de este tipo. Eso lo veremos un poco más adelante. Bien, como en cuanto a la implementación y los detalles de la implementación, vamos a empezar con una primera versión. Debe recordar que el objeto implícito ya existe. No se trata de un constructor, es un operador que se aplica sobre un objeto que ya existe. Y es más, podría tener datos, podría tener contenido. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es liberar la memoria que tiene reservada ese objeto para dejarlo vacío y poder así reservar y recibir los datos del objeto explícito. Una vez liberada, por lo tanto, se pide memoria para los nuevos datos y con la nueva memoria ya reservada se copian los datos de él. Observe que los pasos 3 y 4 nos recuerdan al constructor de copia. De hecho, se tratan de los mismos pasos que realiza el constructor de copia. El paso 2 no lo hacía el constructor de copia porque el objeto no existía y por lo tanto no tenía ninguna memoria reservada. Y finalmente, para permitir el encadenamiento de operaciones, se devuelve una referencia al objeto implícito y eso lo hacemos con la instrucción return *dis. Observe la manera en la que devolvemos el objeto implícito, utilizando el operador asterisco. This es un puntero, asterisco dis es el objeto implícito. Bien, en esta primera versión simplemente sustituimos en el modelo general que vimos antes, donde ponía t o tipo, perdón, ponemos polinomio, con lo cual vemos que el esquema se repite sin ninguna dificultad. Esto ocurrirá para todas las clases que implementemos. Y en cuanto al código, liberaremos memoria utilizando la función privada que ya conocemos de liberar memoria, reservar memoria conocida, copiar datos conocida y finalmente devolvemos el contenido del objeto implícito a través de el operador asterisco. Observe cómo la modularización que venimos realizando para la implementación de los constructores y el destructor nos ayuda a simplificar terriblemente el código del operador de asignación. Y cualquier cambio que se pudiera producir no afectaría al operador de asignación. Todas las operaciones, todas las clases seguirían el mismo esquema. Liberar memoria, reservar memoria, copiar datos y devolver asterisco dis. Sin embargo, seguimos teniendo el problema de la autoasignación. No obstante, ya sabemos cómo
podemos acceder al objeto implícito desde cualquier método de la clase. Sabemos que existe un puntero y ya sabemos que ese puntero tiene un nombre y el puntero se llamaba this. Por lo tanto, utilizando ese puntero podemos comprobar si el objeto explícito es exactamente el mismo que el objeto implícito. Y en ese caso evitaríamos la asignación, la autoasignación. Bien, en casos como el que vemos aquí, P igual a P, podremos, repito, comprobar evitar la autoasignación. Bien, pues lo único que tenemos que hacer es añadir un if antes de realizar cualquier tarea, porque recuerde, si this es un puntero, contiene la dirección de un objeto, la dirección del objeto implícito. Como otro es una referencia a un dato de tipo polinomio, utilizar el operador ampersand nos proporciona la dirección de memoria de ese objeto. Por lo tanto, la comparación this distinto de dirección de otro es correcta. This contiene direcciones de memoria, ampersand otro contiene la dirección de memoria del objeto explícito. Aunque aquí aparezca como una referencia, lo que estamos haciendo, recuerde, la referencia es un alias realmente del objeto al cual están refiriéndose. Por lo tanto, ampersand otro es la dirección real del objeto explícito. Bueno, pues si las dos direcciones de memoria son distintas, evidentemente se tratan de objetos distintos, de objetos diferentes, se encuentran en zonas de memoria distinta. Por lo tanto, es posible realizar la asignación y así se hace, liberando memoria, reservando memoria y copiar datos. Y en el caso en que this sea igual a dirección de otro, se trata del mismo objeto y por lo tanto evitamos realizar esta tarea, no es preciso, pero tampoco hay que tomar ninguna medida ni mostrar ningún tipo de error. De hecho, una autoasignación pues, no tiene ningún efecto, el objeto se quedaría como está, pero sí vamos a permitir que esa asignación pueda ser parte de una cadena de asignaciones. Por lo tanto, devolvemos asterisco dis y el efecto que conseguimos es que ni se modifica el objeto implícito, ni se produce ningún tipo de error y el proceso de asignación repetida puede continuar. Bien, pues bueno, aquí eh, se explica con un poco más detalle lo que acabo de explicar. ¿Vale? Recuerde que si el objeto explícito coincide con el implícito, no se hace nada, se devuelve asterisco di simplemente, y si no, pues se produce toda la tarea. Bien, ahora con un poco de detalle la instrucción que nos provocó el error anterior, bueno, la situación incorrecta anterior, P2 igual a P1, se va a resolver satisfactoriamente. Bien, después de ver los objetos P2 y P1 creados cuando se produce la instrucción de asignación y mostramos el contenido de P2, podemos ver que P1 y P2 contienen los mismos valores. Pero ahora, cuando modificamos el coeficiente de grado 2 sobre P1, vemos como ahora tienen distintos valores en P1 y vale, antes de la modificación y después de la modificación, como debería ser, y cuando miramos el contenido de P2, observamos cómo se ha modificado correctamente el coeficiente. Por lo tanto, después de haber hecho esa modificación, podemos ver cómo efectivamente P1 contiene el valor modificado, aquí está, 9.9, mientras que P2 contiene el mismo valor que tenía anteriormente. En definitiva, los polinomios no son iguales, como debería así ocurrir. Hemos modificado un coeficiente de P1, pero P2 continúa valiendo lo mismo de antes. De hecho, bueno, P2
después de haber hecho la asignación, ¿vale? Tiene el mismo valor que tenía, aunque se haya modificado P1.